Vamos a comenzar. Los que se vayan sumando, bienvenidos serán. Vamos a hacer trejón y comenzamos. Ya son 9 y 2 minutos. Oh, oh, oh. Buen día, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con el yoga basista. Hoy vamos a leer 3 páginas aproximadamente, los distintos seres celestiales y sabios, y el otro subtítulo, las ventajas del satsanga o compañía de los sabios. Esto es lo que vamos a leer en el día de hoy. Página 562, y dice así. Los distintos seres celestiales y sabios del subtítulo vamos a leer en un parrafito anterior que leímos el sábado pasado. En este momento Rama interrumpió para preguntar: este mundo crece como una enredadera sobre el tronco del Ser Supremo. ¿Quiénes son los que conocen la verdad después de investigar cuidadosamente el pasado y el futuro? Vasista respondió de inmediato: en cada sociedad hay un número de sabios que iluminan este mundo con su propia luz. La gente no para de correr en todas direcciones como hojas secas arrastradas por el viento del samsara. Cuando se olvidan del ser, incluso los moradores del cielo se abrazan en el fuego del placer sensible. Los demonios son destruidos por los dioses, que son sus enemigos naturales, y son sepultados en el infierno por Narayana. Los artistas celestiales o Gandharvas ni siquiera olfatean el aroma de la sabiduría. Están perdidos en el disfrute de su música y otros placeres sensibles. Ahora, todo lo que voy a leer, hay varios nombres en sánscrito, pido disculpa por mi pronunciación. Los seres celestiales, conocidos como Vidyadharas, no respetan a los sabios, pues son vanidosos y se consideran portadores, Adara, de la sabiduría, Vidya. Los semidioses conocidos como Yakshas se consideran a sí mismos inmortales y hacen gala de su aparente perfección ante la gente vieja y amenazada por la muerte. Los demonios, conocidos como Rakshasas, viven en completa ilusión. Los fantasmas o pillacas se entretienen en molestar a la gente. Otros habitantes de los mundos inferiores, conocidos como nagas, son completamente inertes y estúpidos. Los demonios, llamados asuras, son miserables gusanos que viven en oscuros agujeros del subsuelo y no pueden alcanzar sabiduría de ningún tipo. Entre los seres humanos, los hay de mente estrecha y mezquina que solo se interesan por las frivolidades y gastan su tiempo persiguiendo malos deseos. Por esa razón, nunca entran en contacto con algún verdadero bueno y sabio. Su propia vanidad les aleja siempre del camino correcto. Hay cierta clase de gente que se dedica a practicar poderes supranormales, pero han caído en el mismo pozo de la gente inculta que come y bebe sin medida. Pero entre los dioses también existen seres liberados, como Brahma, Vishnu y Rudra, lo mismo que entre los héroes, como Kashyapa o Sanatara, o incluso entre los demonios, como Hiranyaksha, Bali o Pralada, y entre los Rakshasas, como Vitshyana o Prayasta, y también entre los mismos nagas, como Takshaka, y otros sabios liberados en todos los niveles de la existencia. Entre los seres humanos también hay seres liberados, pero por desgracia no son frecuentes. El Shivamukta o ser liberado es uno entre millones de seres. Los enemigos de la bondad, como la codicia, la lujuria, etc., se debilitan en presencia de los sabios, llenos de desapego hacia el mundo objetivo, que permanecen siempre en el estado supremo. Estos no dan rienda suelta a la euforia ni a la cólera, no poseen nada ni se implican en ninguna empresa para obtener beneficios, no agitan a la gente ni se dejan agitar por ellos, no se dejan limitar por las creencias tradicionales, ni son ateos.
no se dedican a tortuosas prácticas, aunque parezcan recomendadas por las Escrituras. Su acción y comportamiento está lleno de dulzura y sentido común. Es delicado y sincero, completamente desafectado. Complacen a todos los hombres, indican el camino de la verdad y deciden lo mejor en el momento oportuno. Se ocupan en todo tipo de actividades externas, pero en su interior se mantienen fríos y tranquilos como la luna llena. Les gusta profundizar en el significado de las escrituras. Saben quién está maduro para la comprensión y quién no lo está todavía. En cualquier ocasión, saben lo que deben aceptar y lo que tienen que rechazar. Sus acciones son adecuadas en cualquier circunstancia. No realizan acciones prohibidas y disfrutan con la compañía de la gente bondadosa. Rinden culto con las flores de la sabiduría a todo aquel que busca su compañía y su enseñanza. Libran a la gente de sus pesares y tristezas múltiples. Son amables y educados, pero cuando los gobernantes se tornan injustos y abusivos, los golpean sin concesiones como un terremoto estremece la más sólida de las montañas. Reconfortan a la gente angustiada y estimulan la dicha de los que son felices. Controlan el comportamiento insensato de la gente. Y ahora viene el último subtítulo que vamos a leer hoy, las ventajas del satsanga o compañía de los sabios. Son 2 páginas. Cuando nos sentimos afligidos por una gran confusión mental, por espesas dificultades y desgracias, el único refugio son estos hombres santos. Debemos recurrir a ellos después de reconocerlos por las características que he mostrado anteriormente y encontrar la paz. Sin la ayuda de estos santos hombres, no podemos cruzar el océano del Sansara, pero no debemos permanecer pasivos y aceptar de modo fatalista lo que nos sucede. Aunque no encontremos hombres que posean todas las características que acabamos de describir, si hallamos alguno que posee siquiera una de ellas, debemos recurrir a él, haciendo caso omiso de otros defectos que podemos descubrir en esa persona, en su persona. Debemos aprender a captar la bondad de las personas en medio de sus defectos y esforzarnos por frecuentar la compañía de la gente sabia y bondadosa. Aunque una buena persona tenga algún defecto, debemos servirla, sin dejarnos arrastrar por nuestros malos deseos. Si no superamos los malos deseos, veremos al mejor de los hombres como un malvado. Esto es lo que he observado durante mucho tiempo. La mayor desgracia que puede sufrir una sociedad es tomar a un hombre bueno por malvado, por culpa de las circunstancias. En resumen, debemos abandonar toda actividad y dedicarnos a frecuentar y servir a los hombres santos. No encontraremos ningún obstáculo en ello y es lo que puede proporcionarnos la felicidad en este mundo y en el otro. No debemos alejarnos de los hombres buenos, porque su mera proximidad provoca la felicidad a su alrededor. Rama preguntó en este momento, los seres humanos tenemos diversas formas de superar el dolor. ¿Por qué sucede, pero qué sucede con las moscas y los gusanos y con los animales y plantas en general? Basista respondió sobre este particular. Todos los seres residen en la conciencia de un modo adecuado a su naturaleza. Esos que nombras también tienen sus deseos y aspiraciones. Los seres humanos tienen menos dificultades para conseguir sus deseos, mientras que para esos obstáculos son enormes y prácticamente insalvables. Mientras que para eso, o sea, refiriéndose a las plantas y los animales, ¿no? Los obstáculos son enormes y prácticamente insalvables. Las moscas y los gusanos, los mismos que los vegetales, se esfuerzan por conseguir sus deseos como el propio Virat o persona cósmica. Un niño hace gestos amenazadores con su puño cerrado. Tan poderosa es la vanidad. Los pájaros nacen y mueren en el espacio vacío. Hasta las hormigas encuentran alimentos para su subsistencia y los acumulan para alimentar a sus hermanas. La diminuta mosca que vuela por una habitación tiene la misma dignidad que el poderoso buitre Garuda que vuela en lo más alto del cielo. Las ideas de individualidad y posesión son idénticas en los seres humanos y en los más miserables gusanos.
con toda su carga de implicaciones y limitaciones correspondientes. Los gusanos se esfuerzan igual que nosotros por conseguir sus medios de subsistencia, porque aman la vida como nosotros. Las vacas y otros animales parecidos no ponen gran interés en dónde residen, como un esclavo no siente interés por conocer nuevos países que considera muy parecidos al que habita. Pero todos sienten placer y dolor, aunque en el caso de aquellos animales están libres del sentido de la propiedad. Un brote vegetal siente cierta molestia cuando es mordisqueado por un gusano, como el hombre dormido siente cierto malestar cuando le pica una pulga. Indra, como el más miserable gusano, siente atracciones, repulsiones, temores, deseo de alimento y de sexo, tristezas y alegrías, y en general toda la angustia derivada del nacimiento y de la muerte. La única diferencia entre los animales y los hombres consiste en que éstos comprenden el significado de las palabras y la naturaleza de los elementos y en consecuencia pueden anticipar los acontecimientos futuros, mientras que las plantas y los animales no pueden hacerlo. Los árboles están como dormidos y lo mismo ocurre con los objetos inertes como las rocas, etcétera, que existen en la experiencia ininterrumpida de la conciencia infinita. No sienten ninguna noción de división. La pura conciencia infinita piensa que está dormida en las rocas y, y en este tipo de objetos, tal y como lo concibió en la creación inicial, es decir, tal y como comenzó a pensarlos. Y del mismo modo, tú existes como tú mismo, y yo existo de esta forma. En el Ser Supremo o conciencia no hay dolor ni placer de ningún tipo. La única causa de esta ilusión es la ignorancia. Pero cuando esta ignorancia es despejada por el conocimiento, no se ve ninguna cosa individuada o separada del ser. Cuando se comprende la verdad, este mundo soñado cesa de repente, porque en ese caso, ¿qué podemos desear o qué puede ser alcanzado que no sea el propio ser que ya somos? Cuando la ola se sumerge en el océano, no por ello desaparece el agua que la ha formado. Cuando el cuerpo desaparece, la conciencia permanece sin cambio alguno. Solo los ignorantes persisten en su idea de un mundo objetivo y lo sienten como si fuera real. El correcto entendimiento de esta verdad abre la puerta del autoconocimiento. Este mundo aparece en Brahman como un objeto se refleja en un espejo. Aunque el objeto reflejado parece hallarse en el espejo, no está realmente allí. Del mismo modo, aunque el mundo parece existir en el espacio, no está ahí. Aunque es irreal, parece producir efectos, como cuando uno tiene sueños de carácter sexual y se produce una descarga de semen. Pero ni siquiera el ignorante sabe por qué considera real este mundo, pues no tiene fundamento alguno para ello. En este instante, Rama preguntó con curiosidad: pero hay gente, querido sabio, que sostiene que puesto que la muerte es inevitable, debemos vivir felizmente el tiempo que tengamos de vida, pues cuando el cuerpo es reducido a cenizas no queda nada en absoluto que sobreviva. ¿Cómo puede esta gente superar el dolor del samsara? Vasista le respondió con suavidad: esto es lo que vamos a leer el sábado que viene bajo el subtítulo Refutación del materialismo, que es la pregunta que le hacía Rama a Vasista. Hemos leído entonces las ventajas del satsanga o compañía de los sabios y los distintos seres celestiales y sabios. Vamos a comenzar el círculo, le damos la bienvenida a todos los hermanos que se fueron sumando. Vamos a comenzar con Marco Erice. Albina hoy no está conectada, le mandamos un gran saludo a ella. Marcos querido, buen día, Zairán. Om Sri Sairam. Buenos días a todos. Tal como acostumbramos a comenzar los diferentes círculos, a mi juicio, y pongo entre comillas el mí, desde el rol de expresión de humano, todo es referencial. Entonces, en la medida que podamos comprender desde qué ángulo estamos percibiendo las cosas, podremos también comprender y controlar nuestro discurso. Es importante algo que se aprende en Vedanta Advaita,
que desde el rol que ejercemos, todo es percepción. Pero el conocimiento que surge es diferente cuando el foco está puesto en el afuera, por lo tanto, la percepción lleva a una inferencia o interpretación en la conclusión, o sea, inferimos o interpretamos sobre lo que percibimos con los ojos, y con la mente también concluimos por inferencia o interpretación. Entonces, sobre esa base, sabemos que el afuera lleva, el afuera sea hacia adentro desde el punto de vista de la mente o hacia la percepción visual, inferencia o interpretación. Pero el conocimiento del ser es conocimiento directo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que es algo que yo ya sé. No necesito ni recordar, ni porque es algo que es directo. O sea, yo ya soy aquello. Una de las características que nos explica el Taittiriya Upanishad, creo que es que el intelecto tiene 5 funciones básicas, pero una de ellas, y Swami lo dice en el libro Cultura y Espiritualidad, es el hecho que la energía del intelecto es el 90% de la energía del ser, de Atma. Y el cuerpo, de lo que vendría a ser la forma que da la Upanishad respecto al intelecto como un pájaro, representa el Tattvam así. O sea, yo soy eso, yo ya soy aquello. Entonces, si el pájaro está orientado hacia el ser, hacia Atma, la cabeza es Radha, tengo fe y claridad de que yo ya soy eso, y el cuerpo es Tattvam-asi, es lógico que cuando utilizamos el intelecto y purificamos el intelecto, va directamente a ese conocimiento directo, que yo ya soy eso que yo estoy buscando. Entonces, en el discurso es importante saber que yo ya soy eso e ir fortaleciendo que yo ya soy el ser. ¿Ok? Por un lado. Entonces, veamos esto en lo que dice el texto, que es interesante. La inteligencia interna siente como si fuera obvio y evidente todo aquello en lo que cree firmemente. Entonces, este aspecto es, repito, la inteligencia interior o interna siente como si fuera obvio y evidente todo aquello en lo que cree firmemente. Si la mente está colocada en el afuera, voy a creer que eso es verdad. Si coloco hacia el interior, también voy a creer que eso es verdad. Por eso Swami insiste tanto en que nosotros repitamos, yo soy Dios, yo soy yo, y termina diciendo yo, porque Atma significa yo. Entonces, es importante ver dónde colocamos la energía. Si nosotros sabemos que existen 3 espacios, el espacio de la conciencia infinita, el espacio de la mente, el espacio de la manifestación, el punto central es la mente. Entonces, la mente o la dirijo hacia la creencia de que todo lo que existe afuera es verdad, desde el punto de vista de algo separado, o la dirijo hacia adentro, que eso es lo que es verdad. Entonces, soy yo el que define en el pensamiento hacia dónde voy a dirigir la energía. Se sabe que el espacio es el vacío donde se expresa el universo, ¿ok? El Bhutakaya. Pero la mente es el vacío donde se expresa ese espacio. Entonces, en la vida diaria podemos hacer esos roles, jugar esos roles. Pero cuando hacemos el trabajo interno del quién soy yo ya soy eso. Y ahí está la afirmación. Luego sigue diciendo, la conciencia es universal e indivisible, porque es una y diversa al mismo tiempo. ¿Qué significa? Una desde el punto de vista de conciencia infinita y diversa desde el punto de vista de expresión manifestada. Antes de que surja el concepto de creación, no existe nada en absoluto y por consiguiente, nada de lo creado o imaginado es verdadero realmente. Los ignorantes no comprenden esta verdad sobradamente expuesta en todas las escrituras.
son cadáveres vivientes, dice allí. Los que han comprendido y realizado que todo es pura conciencia Brahman no necesitan ninguna enseñanza complementaria. Lo que aparece como real en el campo de la conciencia se percibe y se siente como real. Pero sea real nuestro cuerpo físico o no lo sea, todos estamos hechos de lo mismo. Si se afirma que la conciencia se reduce a la percepción sensible, no podemos librarnos del sufrimiento, porque mientras vivamos estamos sujetos a percepciones y experiencias contradictorias. Entonces, el asunto es lograr comprender dónde y desde dónde estamos viendo la situación, los hechos. El tema es dónde me instalo para concluir. Si paro un poquito y me instalo para concluir de que yo soy el ser humano y soy la expresión manifiesta y soy manifestación, entonces estoy en el Jiva. Pero si me instalo en el lugar de que yo soy el ser en todo momento, en toda circunstancia y en todos los espacios, la manifestación es que es una apariencia de aquello que yo soy, es una actuación. Cuando a Swami le preguntó al estudiante, ¿dónde está Brahman? Y él dijo, esto es Brahman, entonces todo es Brahman. Claro, ¿cómo va a decir Swami? No, mira, Brahman es otra cosa que lo diferente, si todo es Brahman. Lo que pasa es, desde dónde miro aquello que miro para definir y concluir. Por eso es importante, a mi juicio, en el trabajo interno, tener claridad desde dónde estoy hablando para expresar aquello que expreso. Y según como diga el discurso, así también la comprensión de aquello que vivo. Para salir del sufrimiento, una cosa es el dolor del cuerpo. Ok, lógicamente existen nervios de los diferentes órganos y lugares del cuerpo hacia el cerebro que identifica el dolor que existe en ese lugar. Pero el sufrimiento es mental. El dolor es físico que se registra en el cerebro, pero el sufrimiento es salir de la comprensión de que lo que sucede, sucede, es lo único que podría suceder y no estar sufriendo de algo que pasó, ya que lleva a la angustia o a la ansiedad de algo que va a venir. Y la tendencia es sobre algo que desconozco del pasado, que va a suceder en el futuro, me genera angustia y ansiedad. Entonces la idea es tomar la vida como hechos, tomar las cosas que vienen como un hecho. Lógicamente nos genera impacto y todo el mundo sufre el impacto de las cosas que suceden. O sea, si no, no seríamos, digamos, seríamos piedras, aunque también la piedra siente el impacto. Que no pueda reaccionar es otra cosa desde el punto de vista de comprensión, pero como dice allí, reacciona, o sea, la piedra también reacciona, tiene sus atracciones y aversiones, pero no las puede manifestar porque está en el estado tamásico. Pero desde el punto de vista del ser humano, recibimos el impacto diario de todo aquello que nos sucede. Y ahí viene el punto. Recibimos el impacto del estímulo, interno o externo. Lógicamente hay una reacción corporal. El asunto es qué hacemos frente a eso. Ahí está. Swami nos dice no reaccionen, actúen. ¿Cómo se hace eso? Llega el impulso, llega el estímulo, recibo el impacto y en lugar de reaccionar inmediatamente, coloco el intelecto. O sea, coloco la grilla del intelecto y no reacciono. La emoción se siente, baja la emoción y tengo la capacidad de discernir la adecuacidad de ver que respondo o no. O sea, puedo recibir el impacto. El asunto es no aceptarlo si no es adecuado. ¿Para qué digo esto y qué tiene que ver con lo que estamos entendiendo y estudiando hoy? Sigue diciendo Basista, si uno comprende que este mundo solo es un pensamiento que brota en la conciencia, cesa de inmediato la contradicción y nuestra experiencia no se siente como contradictoria o dolorosa. Es decir, puedo sentir todo aquello que siento en el momento en que lo siento, pero comprender que eso es simplemente una situación que corresponde al rol que estamos ejerciendo digamos, como seres humanos. Vamos a dar espacio a los hermanos para que todos podamos, al menos a mí me sirve mucho, comprender qué dice cada uno de ustedes con el objeto de fortalecer mi autoconocimiento. Om Si Sai Ram.
No se escucha, Horacio. Gracias. Antes de Dardo, vamos con Adrián. Adrián, adelante, Adrián. Tenés el microfonito cerrado. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irán, para todos? A mí me pareció muy interesante lo que dice Marcos, pero quiero hacer un par de reflexiones para que compartamos entre todos y fundamentalmente lo que yo creo que este párrafo que estamos leyendo nos puede ayudar. En primer lugar, creo que es cierto todo lo que dice y cómo debemos actuar, que lo explica perfectamente Marcos. Pero yo quiero situarme en el hecho y centrarme en el hecho de yo soy la conciencia. Ujú. Que nosotros, todo lo que nos pasa, nos pasa. Es decir, este libro nos dice a nosotros que no existe nada, que todo es conciencia. Entonces yo me pregunto, ¿existe Swami? ¿Existió Swami? ¿Existimos nosotros? ¿Existen ustedes? Yo en este momento no lo discuto ni lo quiero discutir, lo acepto. No estoy todavía capacitado para decir no existe nada, solo es la conciencia. ¿Por qué? Porque vivo, sufro, siento y los veo. Y lo vi a Swami, lo toqué, lo escuché. Entonces no puedo negar la existencia de Swami como que todo es una irrealidad. Es como, para mí, de alguna forma, es real, existió y existe Swami, existen ustedes y existo yo. Entonces lo que creo que tenemos que pensar, primero, actuar entre lo que nos pasa en el cuerpo físico y lo que nos pasa en la vida y en las relaciones de la mejor manera como lo explica Marcos, situándonos en otro lugar, fundamentalmente para no sufrir y para ahondar en el trabajo de descubrir que somos la conciencia. Creo que nuestro trabajo, nuestra misión y por lo cual estamos encarnados es poder darnos cuenta de que somos la conciencia, que somos el ser, para que cuando llegue el fin de este acto en donde estamos vivos y dejemos el cuerpo, no nos preocupemos y estemos con tranquilidad y felicidad sabiendo que vamos a unirnos, Dios quiera, a la conciencia que realmente somos, a la conciencia universal. Entonces, hay dos aspectos acá. Uno, ¿qué hacemos ante la vida diaria? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Que Marco lo explicó perfectamente. Tenemos que darle lugar al intelecto para no sufrir, para poder llevar mejor las cosas que nos pasan, buenas y malas. Pero a la vez el trabajo diario que tenemos que hacer, a mi entender, es decir, como también dice Marcos, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. A mí me pasaba hace un tiempo que yo me paraba frente al espejo, me miraba y repetía constantemente, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Si lo contaba decía a la gente, me decían, vos estás loco. Pero yo sentía que si yo me miraba en el espejo y lo decía con mucha certidumbre, yo soy Dios, en algún momento iba a sentir que yo era Dios. Era un ejercicio que después, quizás desgraciadamente, dejé. Pero nuestro trabajo acá es tratar de todos los días y en todo momento repetirnos internamente, yo soy Dios, yo soy la conciencia. Y también lo que quería compartir con ustedes es, yo estoy leyendo el libro, creo, con ustedes por segunda vez, y me doy cuenta que la verdadera enseñanza del libro está ahora en escucharlos a ustedes. Más que lo que dice el libro, a mí me nutre muchísimo más los comentarios de ustedes, porque me da pie para reflexionar desde otro lugar. Bueno, esto es lo que quería comentar. Gracias por la oportunidad. Zaira. Qué lindo, Adrián, claro, tal cual. El escuchar te hace reflexionar mucho. A veces coincidimos, a veces no, a veces lo entendemos, a veces no, pero nos despierta esa chispa de Dios que somos y nos hace potenciarla. Y sobre todo acá el subtítulo que hoy leímos tiene que ver con lo que dijiste, Adrián, las ventajas del satsanga. Y te doy pie, Dardo. Empieza diciendo cuando nos sentimos afligidos por una gran confusión mental, que tiene que ver con lo que decía del sufrimiento el que decía Marco. Por espesas dificultades y desgracias, el único refugio son estos hombres santos y agregaría la literatura a los textos sagrados, ¿no, Dardo? Porque a veces no tenemos alcance gente santa, gente noble, buena, y para calmarnos los libros, los textos sagrados son extraordinarios.
ahí está el tema. Nosotros, muchos tendrán la posibilidad de acercarse a esa gente ya sabia, liberada, y permanecer con ellos. Más aún, más bendiciones, ¿no? Por acá lo decía también, como que, fíjate que uno está inmerso en su vida diaria, o en sus preocupaciones, o en su trabajo, o en su familia, o en lo que sea, y va dejando eso de lado, y, y es un error. Acá dice una parte respecto a lo que vos comentabas, Horacio, fíjate. eh, Debemos abandonar toda actividad, debemos abandonar toda actividad y dedicarnos a frecuentar y servir a los hombres santos. Yo en un momento, 10 15 años atrás, cuando fui a la ARRAN, yo lo pensaba, yo digo, en mi vida allá en Santa Fe, en Argentina, uno pierde el tiempo trabajando, relacionándose, haciendo deportes, no sé, saliendo a beber, a tomar, a comer. En realidad es la vida diaria que cada día se repite y no tenemos esa posibilidad. En el ASRAM yo veía que muchísima gente se dedicaba a servirlo a Saibaba, como dice acá. Abandonaron toda actividad y yo hablé con varios de ellos y decían, no, yo no hago más nada en mi vida, me quedo acá a servirlo a Swami, así me decían. Y vivían ahí, ¿y dónde viví? Y Swami me dio una casa por allá y por allá tengo otro donde estar y vivían permanentemente en esa situación de servir a este hombre santo y de captar toda esa energía y toda esa bienaventuranza que se recibe estando al lado de esas personas, ¿no? Como en este caso de Saibaba el avatar. Eh, por eso, yo en un momento lo pensé, digo, esto es importantísimo. Uno dice, bueno, no, no puedo abandonar porque tengo familia, por esto, por lo otro. Correcto, pero busquemos la forma, em, ahí sí nos tenemos que esforzar en lo que más podamos para conseguir estos libros, para estudiar, para profundizar. Dardo, y Como vos hablaste del ejemplo top, digamos, de SAI, pero acá te dice, y si no lo encontramos, aún debemos recurrir a personas que, aunque tengan algún que otro defecto, o sea, damos, ya que no está, que no es vanidad ni adulación, no está Albina. Albina recurren muchísimas personas con angustia. Lo mismo pasaba con Ernesto Massina, el esposo, vivía hablando por teléfono con gente angustiada que le preguntaba para que le aconseje, lo consuela. Y acá nos dice, ¿no? Bueno, si no encuentran al top, recurran también a quienes ustedes consideran gente buena, santa, noble, con muchas cualidades y hagan caso omiso, por ahí tienen algún defecto. claro, fíjate que dice que es lo único que nos va a proporcionar felicidad, porque todo lo demás está rondando siempre adentro de lo mundano y no sale de ahí. Son cosas que se van a acabar, cosas que terminan, que no tienen profundidad. Para mí, sí, es la salida. E incluso estos mismos hombres santos solo gustan de juntarse con gente bondadosa, por acá lo decía. Disfrutan ellos, ¿no? ¿Quiénes eran? Los sabios. Disfrutan con la compañía de la gente bondadosa. No les interesa juntarse con otro tipo de gente. Esta gente bondadosa, bueno, tiene todas estas características de que hablamos acá, pero el sabio además tiene el conocimiento y mucho mejor si es un sabio realizado donde ya ha experienciado el ser, lo ha realizado. Eh, Perdón, y conocimiento para qué? Para librarte del sufrimiento, que es el problema, las angustias mentales, fatalidad y todo lo que genera el coquito, ¿no? exacto, exacto. La gente cuando habla de conocimiento, por eso se lo diferencia, a lo mejor Marco sabe, vidia, la palabra conocimiento tiene varias otras palabras acompañadas, que uno es el conocimiento superior, otro el conocimiento mundano o inferior, porque la gente generalmente cuando habla de conocimiento se refiere a lo que yo estudié en la facultad y me recibí. No tiene nada que ver. Todo eso no tiene trascendencia en estos temas, ¿no? Para salir justamente del sufrimiento, del dolor, de la preocupación, de la ansiedad, de la tristeza hasta del aburrimiento. Hay gente que estudió de todo y sigue aburrida y sigue mal por la vida. Entonces, esto está claro, el por qué la compañía de esta gente, ¿no? La compañía de los sabios, satsanga, que se llama. Eh,
Sí, sí, la verdad que eso no tiene desperdicio. Eso, uno, si realmente quiere avanzar y evolucionar y llegar a convertirse en divino, que ya es, pero tiene que sacarse esta ignorancia de encima, y sí, puede dedicar toda su vida a eso. Puede dedicar, porque ¿qué sentido va a tener dedicar nuestra vida a ser, no sé, el mejor en algo mundano y después reencarnar de vuelta? Incluso eh, no se sabe cómo uno va a reencarnar, porque si bien uno puede cosechar buenas acciones acá, no sabemos qué pasa en el momento de la muerte de cada chiva de estos, qué piensa, qué siente, si se acuerda de los hijos, si se acuerda del trabajo. No se sabe qué va a pasar. Y en ese momento donde muere con esos pensamientos es donde la mente con todas sus vasanas y samskaras y todo lo que está en el cuerpo mental es lo que sale del cuerpo físico y ya está inventando otra historia, si no alcanzó la liberación. Por eso no tiene sentido. Y en esa otra historia, Sai Baba contaba, dice que no esperen ser, bueno, en la próxima voy a ser un famoso, en la próxima esto, en la próxima voy a ser millonario, porque es una pérdida de tiempo, porque va a estar llena también de sufrimientos y de complicaciones. Como dice acá, todas las complicaciones que aparecen, fíjense que los animales, los insectos, las plantas, no lo pueden superar a esos obstáculos. Les es muy, muy difícil. Dice, las hormigas juntan comida para sus hermanas. Y bueno, para nosotros es más fácil juntar comida. Uno trabaja, va al supermercado, tiene dinero, va al supermercado y compra, o a la verdulería, pero si todos esos obstáculos vuelven a aparecer en otra vida y otra vez todas las relaciones que son complejas y otra vez el trabajo y otra vez el estudio, y es infinito esto. Entonces vamos a seguir navegando en el samsara totalmente porque estamos perdidos nada más, porque no salimos de la ignorancia. Como dice una parte acá, que la gente anda como a hojas arrastradas por el viento del samsara, ¿no? Vuelan para acá, para allá, corren, dice la palabra, corren para acá, para allá, para allá. Y bueno, vamos a correr así en cuántas vidas más. Eso es decisión nuestra. Con respecto a la parte de que nombra acá los animales, las piedras, los árboles, ¿se acuerdan? Uno de ustedes lo había comentado bien el dicho de Saibaba, como dijo que aparecemos en la piedra, después en la vegetal, después en el animal y después en el humano. Acá yo recién busqué mientras charlábamos un pedacito que les voy a leer que es interesante, porque acá como que está hablando de la evolución, ¿no? De todo el proceso y el camino que hace la conciencia dormida para llegar de vuelta a la conciencia. Acá voy a leer esta frasecita muy corta. El hombre es un peregrino enfrascado en un largo viaje. Empezó desde la piedra, pasó por el vegetal y el animal, y ahora ha llegado a la etapa humana. Aún le falta mucho por recorrer para llegar a la divinidad, por lo cual no debe demorarse en lo que estábamos hablando recién. No debe demorarse. No hay que perder el tiempo. Eh, Cada momento es precioso, cada paso le debe adelantar y acercar a su meta. Es decir, queremos seguir acá, seguimos. Y después otro pedacito que rescaté acá, que dice Baba como que siempre decimos, ¿no? Cuando morimos, este mundo desaparece. ¿Qué pasa después? Aparece otro mundo y volvemos a soñar, volvemos a soñarlo, a la nueva vida. Dice Baba, ¿no? Esto es frase de Baba. Hemos de pensar al respecto que el mundo dejó de existir en la forma de un mineral y que reapareció en la forma de un árbol, de un árbol. La creación volvió a desaparecer en la forma de árbol y reapareció en la forma de un animal. Luego desapareció nuevamente para reaparecer en, en cuanto ser humano. Siguiendo esta serie evolutiva, uno habría de desaparecer del estado del ser humano para reaparecer únicamente como Dios. La evolución ascendente va del mineral al árbol, del árbol al animal, del animal al ser humano y del ser humano al ser divino, en la que cada etapa va mejorando y aprendiendo de la anterior. Bueno, ese como para recordar este tipo de evoluciones soñadas, ¿no es cierto?
Y bueno, Horacio, yo ocupé mucho tiempo ya, pero para hablar acá me gusta mucho el aspecto del sabio liberado, que cuando nombra el sentido común, eso me encanta, porque con el sentido común todo se resuelve, todo puede salir adelante. Eh, Fíjense que dice que decide lo mejor en el momento oportuno. No le erra, no va para acá, para allá perdido. Y bueno, esto que estamos haciendo nosotros, por ahí andamos, le gusta profundizar en el significado de la escritura. Por ahí andamos. Por ahí andamos. Así que bueno, saben qué aceptar y qué rechazar en cada ocasión. Sus acciones son siempre adecuadas. Así que por ahí andamos, por ahí andamos. Él, al tener sentido común y bondad en el corazón, ya el camino va más fácil, ¿no? Y estos círculos son satsanga. No estamos físicamente cerca, pero sí estamos en lo energético. Esto es un Por satsanga. supuesto. Sí, sí, Y por también el supuesto. que lo escucha después atemporalmente por YouTube se incorpora en este satsanga, obviamente. Sí, esto nos hace tomar conciencia de muchas cosas. Fíjense que cuando habla de los dioses que también tienen, y los animales en general, y todo, insectos, tienen dolor, tienen dolor también, y alegrías, y sufren, es decir, sufren, aunque la Molestia, dice, conciencia. el brote vegetal siente molestia cuando se lo come Claro. un gusano. Y al final dice, toda la angustia en general derivada del nacimiento y de la muerte. Otra vez lo mismo, nacemos, bueno, aguantate las angustias y los dolores y algunos placercitos para que sigas engañado. Sí, sí. Seguimos nomás, Horacio, con la Qué gente grande, ahí. Dardo. Qué lindo, gracias. Vamos con Teo, después sigue Pablo. Zairán. Bueno, yo esta parte lo leí anoche muy tarde y afligida por la confusión mental casi no pude dormir, porque esta parte donde dice las moscas y los gusanos, los mismos que los vegetales, se esfuerzan por conseguir sus deseos como el propio Virat o persona cósmica. Entonces yo ahí me entró muchísimo cuestionamiento, porque yo vivo matando moscas. Es algo que me molesta muchísimo. Veo una mosca y mato, soy el terror de las moscas. Los mosquitos, vivo tirando para que no haya mosquito. Y entonces eso me hizo mal anoche, me confundió totalmente. Y entonces acá digo, uno desde mi ignorancia, desde este jiva que está arrastrado por la mente, por la confusión mental, yo digo, si uno consume vegetales, porque dice no voy a consumir carne para no producir dolor en el animal, pero al fin y al cabo los vegetales también sufren, pasan por proceso de fumigación para eliminar a los gusanos que están o a los seres diminutos que están en los vegetales. Y eso me produjo una gran confusión. Y también, por otro lado, pienso que ¿cómo sirvo desde mi lugar a un hombre santo si no vivo en un ashram? Y entonces, claro, ahora Dardo me dio un poquito la explicación de, claro, desde el lugar donde uno está, servir a Dios en todas sus formas, por ejemplo, ¿no? Porque si Servir a no Dios todos, en su en, organización también. en todas, Porque si sí, Dios en su también crea una organización, organización para desde el servir, lugar, uno tiene que ser un servidor de la misma. Muchas veces cuando ofrecen cargos en distintas actividades, la tamacidad hace que uno exactamente, diga, no, yo no quiero. Y eso es servir a un hombre santo. Ser coordinador de tal o cual cosa, exactamente. ayudar a lo que sea. Por ejemplo, antes de ayer, creo que en uno de los mensajes, o no sé si fue en uno de los que les escuché a ustedes, en el círculo que decían de que un hombre tamásico o una persona muy haragana no es digno de la espiritualidad, porque todo es un esfuerzo. Y yo eso lo vivo con experiencia propia, porque a medida que uno se va adentrando a la vida espiritual,
a uno se le va exigiendo más, se le va exigiendo más y uno va también prestando servicios desde el lugar donde uno está, ¿no? Porque ya la ocupación de uno diaria, de la casa, los hijos, el trabajo ya le lleva, pero uno tiene que agregar, o sea, a la actividad de uno más y sacar del tiempo de uno, encontrar un pedacito de tiempo como para servir y seguir sirviendo. Y eso a mí esa es la experiencia que yo tengo con lo que me está pasando, porque por ahora me falta tiempo y me doy cuenta de que cada vez se me exige más y por algo es. Sairam, Bueno, gracias. será tu percepción mental. Seguro. Desde mi punto de este Como Shiva. de referencia. Como Gracias. dice Marco, desde donde estoy parada, mi Gracias, percepción. Teo. Gracias. Pablito, querido. Te vamos a tener el encuentro, Dios mediante, en Nocancani en octubre. Pablito, querido. Ahí te vamos a escuchar con mucho amor. Ahora, adelante. Hola, buen día. ¿Qué tal? Espero que todos estén bien. Muy bonito día y lindo entrar de vuelta a esta vibración, es una vibración diferente. Realmente se siente una vibración conectada a la divinidad, o a la luz, o al vacío, pero la vibración cambia. Es totalmente distinta que, sé, ir a la cancha de fútbol, por ejemplo. No voy a una cancha de fútbol, pero es muy diferente. Y he estado escuchando, bueno, es muy bonito, esto lo leí hace un tiempo, y creo, desde mi punto de vista, que es muy importante dónde uno está centrado, dónde uno está y hacia dónde se dirige. Si realmente estamos interesados en manifestar la divinidad interior, tenemos que estar centrados en el ser, en la divinidad, en el Atma y ir hacia ahí. Claro que los humanos tenemos fluctuaciones y cambios y subimos y bajamos un poco, pero cada vez hay que ser que sea más corta la fluctuación y cada vez más pequeña y darle en ese punto. Bueno, a mí me sirve muchísimo la naturaleza, el estar conectado y estar siempre en silencio, apartado, aunque acá también tenemos nuestras batallas, más ahora con este gobierno de Brahman, pero el silencio y la naturaleza ayudan muchísimo. Y comprendo lo que dice que cada ser, sea de la naturaleza, gusano, pájaro, mosca, sienta su ego, y cómo la mosca vuela con el mismo ego que vuela el chimango, no me acuerdo cuánto, o buitre, o cóndor. Es normal que cada uno desde su pequeño punto de vista o de su mundo sienta diferentes impactos de ego. Es normal. Cada uno quiere vivir y cada uno quiere sentirse bien y cada uno quiere como experienciar sus deseos desde su punto de vista. El gusano tiene unos deseos y una vida extremadamente diferente a la de nosotros, pero también siente su ego de gusano. Es normal en la manifestación de la individualidad. Cuando uno se manifiesta individualmente, siente cositas de la individualidad. Y a medida que las vamos trascendiendo y ubicándonos, a mí me hace bien el vacío, es una de las únicas maneras, gracias a Dios y a Bhagavatam, tengo la capacidad de estar en cualquier situación, puede ser en la ciudad, en el shopping, o en un semáforo, o en una tensión. Ahora hay momentos de tensión en la montaña, en los grupos de ambiente, en el agua, bueno. Y tener la habilidad, cuando me involucro mucho, de frenar, entrar en vacío y captar el vacío, no la forma, sino el vacío. Empezar a captar el vacío que hace que en ese momento se genere la forma que estoy viendo. Entonces eso me saca completamente de donde está mi individualidad y empiezo a percibir al Brahman, o la conciencia, o la energía infinita.
Y siempre a mí me hace muy bien soltar la vanidad, soltar la vanidad, soltar la vanidad, soltar la vanidad, soltar los pensamientos que tengan que ver con individualidad o con vanidad. Esto es mío, yo quiero esto, esto me pertenece, yo soy esto. A mí me hace muy bien soltarla continuamente y ver la naturaleza. Por ejemplo, los otros días, acá todas las mañanas alimentamos un montón de aves, chimango, pájaro carpintero, gorriones, chingolito, perro, caballo, gato, y todos vienen a la mañana. Y a la mañana ahora, que está empezando a hacer menos frío, ha empezado a llegar un cabecita amarilla, que es un pajarito así chiquitito que tiene la mitad del cuerpo amarillo y la cabecita más amarilla, pero de otro es negro y amarillo. Bueno, viene todos los días, se pone a cantar un ratito, le tiramos las miguitas que juntamos en los días anteriores, semillitas, lo que hayamos juntado, y lo primero que hace es ir a buscar a toda su familia, y viene con su familia y se pone a comer con su familia. Es tan simple el acto que genera y tan noble de algo que ni siquiera tiene casa, porque los pajaritos no tienen ni casa, ni propiedad, ni documento, ni vanidad, ni importancia personal, ni profesionalismo. Y lo primero que hace, que todos los días él consigue su comidita para vivir, es ir a buscar a sus amigos o a su familia y comen todos juntos. Entonces esas cositas a mí me hacen darme cuenta lo atrapado que los humanos estamos a la importancia personal, al sentido de individualidad. Cada uno tiene que conocer el sentido de individualidad que tiene y cuánto apego tiene a ese sentido de individualidad o no. Hasta inclusive conectado con la vanidad del conocimiento, que también es un arma muy peligrosa realmente. Hay que estar muy, muy atento, ¿viste? Y también desprendido a al propio conocimiento. Bueno, eso me surge decir. Qué lindo, Pablo, qué lindo. Me quedó cuando dijiste, cuando me involucro demasiado, ahí baja un cambio, que es Sí, importante darse cuenta. sí, sí, estar atento, así uno se da cuenta. Siempre medio, bueno, es algo que me hace bien a mí, tal vez Baba lo habló con nosotros porque él nos conoce. Baba conoce a cada uno, entonces a cada uno le dice lo que realmente necesita. Entonces el estar medio desprendido y observar las cosas sin involucrarse tanto a mí siempre me ha hecho muy bien. Una cosita más, el otro día estas cosas que charlamos me hacen reflexionar. Yo creo que la reflexión es energética y vibracional, no hay palabras dentro de la cabeza cuando uno reflexiona. Cuando llega a conclusiones, ¡pop!, brotan las palabras, de acuerdo al idioma que uno habla. Pero la reflexión es energética y se puede modificar también. Es más, se puede autodireccionar esa energía. Pero bueno, y que estaba, me fui de lo que iba a decir. Bueno, no me acuerdo. Estaba diciendo algo que estaba relacionado con el... Las palabras te sacó la energía. Un abrazo, Pablo. Después Sí. date tiempo y decilo. Un abrazo. Sigue Andrés, como lo pedí en el chat, quien quería manifestarse, sentirlo. Andrés, después Liliana, después Guillermo Navarro. Bueno, hola a todos. A mí les comparto que me han gustado especialmente dos conceptos del texto de hoy. Uno, cuando habla de los seres celestiales, que comenta que hay algunos que están los dioses, están seres intermedios y están los demonios y seres oscuros. Y bueno, cada uno de estos tiene distintas cualidades. Inclusive yo me había olvidado de que hay unos que son como muy tamásicos, se ve, que son vagos, que están, los nombres en último término, me acuerdo cuando ibas leyendo, son los que creo que en último o en penúltimo término habla de estos seres que no hacen, parece que no hacen nada, son como las boas o como, no sé, las anguilas que ahí están nomás. Y esto a mí me da que pensar que y una de las cosas que me llama constantemente la atención, aun cuando yo lo sé, cuando ya lo sé, porque lo he leído varias veces,
que entre los seres oscuros hay seres liberados. Y entre los dioses sienten bronca, sienten empatía, sienten alegría, sienten inclusive hasta amor. Y salvo los que ya están completamente liberados, que son Brahma, Shiva y Rudra, hasta los mismos dioses tienen sentimientos encontrados, dice en alguna parte de la lectura. Bueno, eso a mí me da que pensar que la dualidad realmente no existe, que todo esto es un juego. Es una película que está siendo proyectada en una pantalla que no existe. Y también me da curiosidad, me gusta mucho, conocer sobre estos seres celestiales, porque bueno, me interesa. Y lo segundo que me gustó es la parte que habla de cómo se comporta un Jivan Mukta, un ser liberado. Yo ya sé que estoy hablando desde jugando a ser el Jiva, que se llama Andrés, que vive en Córdoba, pero hay días que realmente me levanto distraído o preocupado por lo que me está pasando, o mal dormido, y bueno, y me olvido. Todo este saber queda muy oculto en mi ser interno y actúo como si realmente yo existiera, mis problemas existieran, las dificultades existieran, vivo emociones como la angustia o el enojo, etcétera. Y hasta que retomo, hasta que en algún momento paro un poquito, un segundo y digo, no, pero es cierto que todo esto es un verso, un juego, el metaverso le llaman ahora en las redes. Y digo, entonces, ¿para qué me preocupo? Si todo esto lo está haciendo la conciencia y en un segundo, en un instante. Y ahí vuelvo a la coherencia, vuelvo a la serenidad, vuelvo a estar alegre, vuelvo a estar ecuánime o más ecuánime. Y me gustó mucho esta parte donde dice que los Jivan Mukta son fríos por dentro, pero hay cosas que ellos no permiten. Y da el ejemplo de los políticos. Hay una lectura que cuando aparecen actos o personas que hacen actos muy aberrantes, los Jivan Mukta se ponen muy firmes y ahí dejan su frialdad y su laissez-faire, su dejar ser y dejar hacer, y se ponen bravos. Y curiosamente a mí, yo les comparto que cuando yo conozco de algún acto muy fuera del Dharma, y más si es cometido por una figura pública como un deportista, un político o un empresario conocido, la verdad que a mí me subleva un poco y me pongo bravo. Más de una vez con mis amigos, cuando ha surgido el tema político, por ejemplo, que yo trato de no hablar de ese tema, y menos con amigos, pero a veces surge y yo les tiro unos cañonazos que dan miedo, porque cuando ellos empiezan a alabar a un político que yo veo que comete un acto aberrante detrás del otro, yo no me puedo quedar callado, les tiro la bomba. Pero he aprendido a tirárselas bien, con preguntas y con reflexiones, no con discusiones, porque las discusiones para mí no sirven. Así que eso a mí me ayuda mucho, estos parámetros que cuenta el bajista cuando habla de Jivan Mukta, porque me gusta saber hasta qué punto yo me estoy pareciendo cada vez más a uno y no a un sapo o, o, a, o a una mosca o a un ser ignorante que está dormido y que va a seguir dormido a lo mejor por muchas vidas. A mí ya no me cierra esto de estar dormido. Ya he estado dormido, no sé las vidas anteriores, pero parte de esta sí. Y ya no me cierra, ese juego. Así que me gustó mucho, eso realmente estaba medio dormido esta mañana cuando empezó la charla y ahora me despertaron especialmente esos dos temas. Bueno, eso tengo para compartirles. A mí también me llamó la atención, Andrés, y sin dar opiniones políticas, porque cada uno tiene sus ideas. Esta frase me encantó, dice, la mayor desgracia que puede sufrir una sociedad es tomar a un hombre bueno por malvado por culpa de las circunstancias. Y yo agregaría y viceversa, ¿no? Porque en esta sociedad se idolatra a gente malvada como buena. Qué pedazo de error que cometemos, ¿no? Sin dar nombres y países, ¿no? Que tenemos para hacer una ensalada. Pero qué interesante esto, ¿no? Me llamó también, Andrés, la atención. Gracias, Andrés. Dijimos, seguía Liliana, Guillermo Navarro, después está Mónica, después está Raúl. Bueno, ¿se escucha? ¿Se oye? Debo decir que para mí este texto de hoy ha sido un bálsamo.
Y lo veo tan importante que les ruego simplemente que quiero en principio volver a leer este tramo. Los enemigos de la bondad, como la codicia, la lujuria, etcétera, se debilitan en presencia de los sabios, llenos de desapego hacia el mundo objetivo, que permanecen siempre en el estado supremo. Estos no dan rienda suelta a la euforia ni a la cólera, no poseen nada ni se implican en ninguna empresa para obtener beneficios, no agitan a la gente ni se dejan agitar por ellos, no se dejan limitar por las creencias tradicionales ni son ateos, no se dedican a tortuosas prácticas aunque parezcan recomendadas por las escrituras. Su acción y comportamiento está lleno de dulzura y sentido común. Es delicado y sincero, completamente desafectado. Complacen a todos los hombres, indican el camino de la verdad y dicen lo mejor en el momento oportuno. Se ocupan en todo tipo de actividades externas, pero en su interior se mantienen fríos y tranquilos como la luna llena. Les gusta profundizar en el significado de las escrituras. Saben quién está maduro para la comprensión y quién no lo está todavía. En cualquier ocasión saben lo que deben aceptar y lo que tienen que rechazar. Sus acciones son adecuadas en cualquier circunstancia. No realizan acciones prohibidas y disfrutan con la compañía de la gente bondadosa. Rinden culto con las flores de la sabiduría a todo aquel que busca su compañía y su enseñanza. Libran a la gente de sus pesares y tristezas múltiples. Son amables y educados, pero cuando los gobernantes se tornan injustos y abusivos, los golpean sin concesiones, como un terremoto estremece la más sólida de las montañas. Reconfortan a la gente angustiada y estimulan la dicha de los que son felices. Controlan el comportamiento insensato de la gente. Bien, quiero remarcar este punto sobre el que Andrés justamente también dedicó su atención. Son amables y educados, pero cuando los gobernantes se tornan injustos y abusivos, los golpean sin concesiones, como un terremoto estremece la más sólida de las montañas. De las intervenciones yo quisiera decirle a Teo, que estaba apesadumbrada por el tema de las moscas y los gusanos, que Jesús dice que no es tan importante lo que entra en nuestra boca, sino lo que de nuestra boca sale. Uh-huh. Y recordando a Vivekananda decía que si somos tan extremistas, tampoco podríamos respirar, porque al respirar matamos una infinidad de gérmenes. ¿Mm? Te mando un abrazo, Teo. Qué lindo. Gracias. Gracias. Qué lindo. Gracias. Gracias a todos de nuevo, porque para mí, como dijo también, ahora ya no me acuerdo quién, pero que esto que nos brindamos todos entre todos es un tesoro inigualable. Gracias. Gracias, gracias. Una Guillermo. cosita Sí, quiero agregar muy cortito. Sí. A un sabio le preguntaron una vez que estaba, ¿por qué no le molestaban las moscas cuando él estaba por ahí rodeado de moscas? Entonces él dijo que en ese momento las moscas no eran su prioridad, que él tenía otra cosa más importante. Zairán. Gracias, Teo. Guillermo Navarro, adelante. Después Mónica, después Raúl. Buenos días, muy buenos días a todos. Estaba reflexionando que cuando uno es niño, como referente, tiene sus padres. Cuando es adolescente,
aparecen amigos, algunos parientes, los profesores. Cuando uno es más adulto, aparecen los maestros en las universidades o institutos de nivel superior. Más adelante aparecen los jefes y uno en realidad a veces le rinde, por así decirlo, culto a ellos por su aparente nivel de sabiduría. Bueno, con esa reflexión me refiero ahora al texto. En primera instancia, yo creo que en mi caso, aunque leyera este texto sagrado muchas veces, pero muchas veces y con mucha atención y con todas mis competencias, jamás llegaría a comprenderlo en la forma que poco a poco he ido avanzando en esta difícil comprensión con la ayuda de todos ustedes. Y, y a partir de muchos de los comentarios que se han hecho acá, recuerdo con cierta claridad, y si me equivoco, mis disculpas, de que un porcentaje muy pequeño de la población mundial tiene acceso a este texto. Y más aún, en las primeras páginas aparece que 1 de cada 10 es capaz de comprenderlo, o por lo menos entender realmente cuál es el fin último. Por lo tanto, eso genera una posición de un grupo muy, muy reducido, y creo que podemos sentirnos privilegiados, o yo me siento privilegiado de estar, por lo menos en este primer grupo que tenemos acceso a este texto. Y en una de las páginas que se leyeron hoy día, aparece, como en muchas otras, el concepto de sabios. Entonces, guardando la relación inicial de referente a los padres, los maestros, los jefes, la pregunta que me hago yo es, en este momento de mi vida, pareciera ser de que son los sabios los referentes que me atraen. ¿Y quiénes son los sabios? Aquí lo especifica muy bien. Son personas cuyo comportamiento está lleno de dulzura y sentido común. No sé si mi sentido común es muy común, pero bueno, ese es otro Claro, tema. es otro Eh, tema. Son personas muy dedicadas y sinceras, completamente desafectadas. Deciden lo mejor en el momento oportuno. Sus acciones son adecuadas en cualquier circunstancia. No realizan acciones prohibidas. Entonces, con esto en mente y sabiendo de la expresión que se ha hecho en distintas oportunidades, que cada uno de nosotros somos un todos, somos parte de esta conciencia, somos conciencia universal, conciencia infinita, tenemos todas las condiciones para llegar paso a paso, avanzando con la ayuda que nos estamos dando mutuamente, de ir alcanzando esta condición de sabiduría. Y finalizo esta correlación diciendo de que en esta búsqueda de la verdad, verdad que nos libera, como en alguna parte del texto dice, eh, el acercarse a los sabios, el tener como referente a los sabios, el compartir con sabios como ustedes y tantas otras personas que son grupos o son grupos de estudio o personas que pertenecen a centros SAI de distintas partes del mundo, o que aún sin saber que existe el centro SAI son personas referentes por su sabiduría, eh, de alguna manera creo que paso a paso me está permitiendo avanzar hacia esta liberación o samsara. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Mónica, adelante, después Raúl. Sairam, buen día a todos. Bueno, que iba a decir algo, después se me varió y así es como que es un cambio permanente esto. A lo Pero Pablito, estás a lo Pablito. es que todo, me identificaba con todos, claro. Eh, y, y- y a último momento pensé la ventaja del satsang o compañía de los sabios. Yo pondría la ventaja de estos encuentros, porque
pensaba, qué loco, ¿no? Porque cómo sintonizamos los pensamientos que ocurre después de leer. eh, por ejemplo, yo esto lo leí anoche y muchos lo hemos leído anoche o no, pero después de leerlo hay mucho de lo que se dice aquí que yo lo pensé para llegar a una conclusión, a una reflexión, que, que, con otras palabras también rodean las conclusiones de muchos de los que estamos acá. O sea, es como si fuéramos, que en algún encuentro lo dijeron, es como si fuéramos una misma masa de energía, o si fuéramos un pensamiento, es como que estamos en grupo este pensamiento. Cuando los escucho atentamente y reescucho los círculos, eh, es eso, es como si fuéramos un mismo ser pensante, ¿no? Que de alguna manera u otra estamos sintonizándonos. Y pensaba que, bueno, eh, los sabios tienen la capacidad de transformar y ayudar a fluir espontáneamente. ¿Acaso no es lo que sucede aquí en cada encuentro? La claridad y percepción que surge nos orienta en qué dirección movernos. Y creo que por eso son tan importantes estos encuentros. Bueno, eso me surgió ahora cuando los iba escuchando. Em, es una, es una preciosa lectura. No sabía en qué definirme, si en la parte de los sabios o en la pregunta de Rama, ante las formas de superar el dolor en moscas, gusanos, animales, plantas. Y la verdad que me dio ternura y hasta tristeza. Me identifiqué con Teo porque yo me quedé con cara de pato cuando leí esto. Y siento que cuando leemos, cuando dice, por ejemplo, que estos animales, gusanos, moscas, etcétera, sienten deseos, tienen dignidad, tienen idea de individualidad y posesión, se esfuerzan por conseguir sus medios de subsistencia porque aman la vida como nosotros. Todos sienten placer y dolor, miedos, temores, tristezas y alegrías, incluso angustias. Y la pregunta que dice, ¿qué podemos desear o qué puede ser alcanzado que no sea el propio ser que ya somos? Esa pregunta me hace ver que, que por momento mi separación con el mundo disminuye, porque no hay nada separado, y la naturaleza sigue su curso sin inmutarse. ¿Por qué no aprendemos de la naturaleza, como contaba Pablo lo del pajarito? Construimos tanto, construimos vidas, caminos, emociones, apegos, alegrías, conceptos, basanas, tantas cosas, y al final descubrimos que somos mucho más que aquello que hemos construido, incluso mucho más que aquello que nos impulsa a vivir. Y me dejé atrapar por la belleza y la humanidad que hay en el texto, porque no hay nada separado de mí. Soy parte de todo este maravilloso interactuar de la conciencia plena, pero también me doy cuenta que en realidad me atrapo a mí misma, porque sigo viviendo una vida que reconozco como propia e individual. Y me pregunto, ¿somos quienes realmente creemos que somos? ¿Desde qué perspectiva, como suele decir Marcos, desde qué perspectiva soy el ser? ¿Desde qué perspectiva soy lo que creo que soy? Esto, bueno, como les dije, lo leí anoche y quedé medio de velada pensando en cuántas veces y cuántas vidas los sabios habrán pasado por todas clases de preguntas, ¿no? Y creo que apareció una vocecita que me decía, estoy dentro de ti. Zaira, gracias, chicos. Qué Hermoso el lindo, cierre. gracias Mónica. Seguimos en tu zona, vamos con Raúl, la zona de Cuyo. Airam, muy lindo todo lo que he escuchado y muy lindo el texto. La verdad que es muy rico y bueno, tiene tantas aristas que se han ido abordando que todas esas cosas, como decía Mónica, han surgido.
Yo básicamente, para comenzar, quisiera decir lo más conceptual con respecto a esta parte de la lectura que dice que hay que buscar conectarse con los sabios. Esta fue una decisión que cuando tenía 38 años y supe que Saibaba estaba en la tierra y que Saibaba era Dios, me encontré con el maestro de los maestros, el sabio de los sabios, el Dios de los dioses. Entonces, a partir de ese momento tomé una decisión, quizás muy dura para muchos. No dejé de leer la diversidad de libros que leía en mi búsqueda espiritual y tratar de comprender montones de cosas para seguirlo exclusivamente a él. Y así lo he hecho hasta ahora. Eh, es muy raro que yo lea algo que no tenga que ver con Sai Baba. Y eso me lleva a que él es mi guía, él es mi conductor, y dándome los valores humanos, me conduce a resolver todos estos enigmas que tenemos en estas historias que se van contando, de cómo las podemos resolver. Entonces, es un transitar armonioso y amoroso el que siento que Baba me ha dado en esta vida, en esta etapa de esta vida a partir de los 38 años, y, y eso me hace muy feliz. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, Baba también menciona esa relación de de nuestras vidas, pasando por distintas etapas, en distintos ciclos, y me llamó la atención el tema de las moscas como ateo, y les voy a decir algo porque está vinculado. Yo personalmente tengo la misma obsesión, no soporto ver las moscas, y más que estén en mi casa y las mato. Y las mato sin tener ningún peso, debido a que he concluido, yo siempre que mato una mosca, mis hijos me dicen, papá, vos que sos tan espiritual, ¿cómo podés andar matando moscas? Si son unos seres vivos, me dicen así, me gastan. Y le digo, no, es muy simple, yo los estoy ayudando porque en su próxima vida van a evolucionar y van a ser más que moscas. Pero una cosa que hay que tener en cuenta y que yo adhiero a Teo pero doy mi argumento, yo estoy muy en contacto con la naturaleza en mi jardín y por ejemplo, Baba da el ejemplo de las abejas y de las moscas, que las abejas buscan algo dulce y las moscas se meten en cualquier lado y eh, están en los excrementos como en cualquier cosa. Entonces, si yo estoy en mi casa comiendo y una mosca se para en mi comida, me está contaminando la comida, está trayendo microbios que son nocivos. Yo no puedo dejar que la mosca, por decir yo no mato, es como alguien dijo, no hay que ser extremista. Hay una secta en la India que yo los vi que se ponen un barbijo para no aspirar los microbios, porque si no lo matan. A ese extremo no hay que llegar. Entonces yo le veo la parte positiva. Yo las mato porque las ayudo a que en su próxima vida estén mejor. Y verdaderamente ayudo a que mi familia o los seres que están consumiendo los alimentos que estamos consumiendo no se vayan a infectar o tener una enfermedad porque fui compasivo con la mosca que se posara a comer tranquilamente la comida. ¿Cierto? Entonces, eso hay que saber discernir. Yo creo que para eso nos ha dado Baba toda una enseñanza muy amplia, y alguien creo que mencionaba, creo que era eh, Marcos, con respecto a desde dónde nos instalamos para concluir, y que la parte mental era muy importante y podemos guiarla para un lado o para otro. Y esto me quedó muy presente, que el sufrimiento es mental y el dolor es físico. Hacer esa distinción, a mí me parece que es muy bueno poder poner en práctica los valores humanos. Yo acá
con la naturaleza. Este es un universo de enseñanzas alrededor mío que tengo acá desde la ventana donde estoy con ustedes. Tengo la ventana en cada faro de luz que hay en la calle. Se junta hacen un hornero, los horneros hacen su horno arriba del foco porque necesitan el calor. Entonces, y los horneros son los únicos monógamos que están en la naturaleza, o de los únicos, de los que yo conozco al menos. Están en pareja, si uno se muere, el otro se Ah, tiene que tener el morir caballito también. de mar, tener los pingüinos, hay un montón de ejemplos. Bueno, pero acá en esta experiencia yo los visualizo y veo su comportamiento y de cientos de pájaros que vienen y hacen su presencia, que verdaderamente es maravilloso, y la misma de los árboles. Es toda una enseñanza que porque Baba dice que debemos aprender, o sea, que debemos sacar muchas lecciones de la naturaleza, que ellos sin pedirnos nada nos dan oxígeno, por ejemplo, y están ahí quietos, que parecen inertes, pero nos están brindando el oxígeno que nosotros respiramos. Así que yo creo que teniendo el sabio, como le dice Pablito Zainat, no tenemos más que andar rondando por otras cosas. Yo esto lo disfruto, pero básicamente mi vida la sigo conduciendo eh, con, con las enseñanzas de Baba, con sus altibajos que voy teniendo, y no estoy preocupado por liberarme o no liberarme, sino que estoy preocupado por tratar de ser mejor persona en mi acción. Y cuando me piden o me hablan, que me dicen de Saibaba, que a mucha gente le transmito estos mensajes, les digo, me dice, vos todo lo que sabes, no, le digo, yo no sé nada, yo soy un simple mensajero. Me considero un mensajero del señor Sai, y verdaderamente en este vínculo sigo aprendiendo con usted y sigo aprendiendo con los amigos, con la naturaleza y con la familia. En las cosas positivas y en las cosas negativas está el aprendizaje, pero sobre todo, como decía en una parte de la lectura, actúen. Bueno, no reaccionen, actúen. Entonces es más importante actuar que reaccionar, porque cuando uno reacciona no tiene lucidez y puede cometer errores. Entonces en la actuación, en el camino se va viendo. Sairam. Gracias, Raúl. Ahí en chat había puesto Seba, Juan, que están de oyentes. Gerardo, si podés expresarte, Willy Cabanzo, Eva. Gerardo, adelante. Sairam, buen día a todos. A mí lo que me impactó de la lectura fue una cosa que apenas conocí a Sai Baba me llamó la atención, y que era este tema de la importancia del satsang, ¿no? De las personas con las que nos juntamos, y esto de encontrarse con buscadores de la verdad o personas que están en el camino espiritual. Cuando conocí a Baba, yo opinaba lo opuesto. Yo opinaba que no importaba con quién se juntara uno, que uno, si tenía sus creencias en claro y era muy firme y basado en las experiencias que había tenido, no era afectado por las personas. Yo estaba con gente que tenían determinadas conductas o que hacían determinadas cosas, y yo no lo juzgaba, y creía, y en ese tiempo suponía que no era importante, que podía juntarme, que tenía determinadas cuestiones aparte de mí, que siempre estaba en mi beta espiritual en esa época. Y con Baba descubrí que decía que era muy importante las personas con las que nos vinculábamos. Y la experiencia, no lo que leí que Baba dice, sino lo que yo experimenté, es que sí es muy importante con las personas que me vinculo, y que podemos direccionar a través de nuestro intelecto quiénes van en sentido de esta toma de conciencia, quiénes aportan y quiénes no, sin evaluarlo, porque cada persona está en su proceso evolutivo. No se trata de juzgar, sino de decir, bueno, qué es lo que es importante para mí, qué me conviene, con quién me junto y con quién no. Entonces eso me llevó al paso siguiente. Empecé a analizar como un testigo
cómo eran los vínculos que estaba estableciendo con las personas, con quién me Mirá vos. estaba juntando, para qué lo estaba haciendo y qué efecto tenía las personas con las que me juntaba. Observé sin evaluar, sin juzgar, con quiénes me juntaba. Y eso fue de mucho crecimiento para mí, porque pude ver aspectos míos reflejados en las personas, en los demás, digamos. Eran montones de espejos los que estaba encontrando. Y fue una buena forma de ver cómo estaba yo con el mundo. Este, y eso me llevó a un tercer paso. El tercer paso fue, yo había visto que Baba les decía muchas veces interview, interview, interview le decían, ¿no? Y Baba les decía interview. Eh, le pedían entrevistas, interview, y Baba les decía, no, interview, vayan para adentro, esa es la entrevista que tienen que tener. Entonces empecé a bajar la importancia a las cuestiones externas y entré a ver cómo estaba yo en mi interior. Y eso me llevó a un estado de silencio, de calma, de ecuanimidad muy bueno, porque perdió poder todo lo que estaba pasando en lo externo y, y estuvo bueno, me dejaron de molestar un poco los mosquitos y las moscas, me hicieron acordar, y dejé de prestarles atención y mágicamente se fueron, es decir, como que eran como mensajeros las moscas estas. ¿En qué estás pensando? Como moscas, estás en la cabeza, estás volando, fly le dicen en inglés. Estás volando. Bueno, ahora estoy más atento y como que a mí no me molestan, no vienen. Y hay acá en el sur. Así que creo que donde uno pone su atención, eso se manifiesta. Y es muy importante, creo, ver con quién nos juntamos y desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Hablando en el rol, en el personaje este de Shiva, Gerardo. ¿Eh? Y hay una cosa que quiero contar que Pablo me hizo acordar con la naturaleza. Yo acá, en el valle, vivo en un valle de manzanas y peras y un montón de frutos finos y un montón de cosas más, cultivo. Y han cambiado el tema de los químicos que usan para curar. Ahora son más biodegradables, ¿vale? Decir que no son tan tóxicos como eran antes y han aparecido un montón de especies que habían desaparecido antes, ¿no? Porque se usaban venenos muy potentes. Y reapareció un tipo de pájaro que hay acá en el sur que tiene un pecho amarillo bellísimo. Bellísimo, es muy bonito el macho, la hembra es parda, pero el macho es muy bonito. Y como vivo enfrente de una plaza, vienen acá a la plaza. Y el otro día lo veía en una actitud que les quiero contar, que era, iba a los espejos retrovisores de los autos y atacaba a ese otro macho, porque me di cuenta que es territorial, este macho amarillito bonito, y encontraba otro macho en el espejo territorial, en el espejo del auto. Se posaba en el espejito retrovisor y picoteaba a ese otro que veía enfrente. Era como otro macho en mi territorio, no lo tolero. Y pensaba, ¿cuántas veces hacemos eso nosotros, no? Nos auto picoteamos, ¿no? Así que bueno. Zairam, quería compartir Qué eso, lindo. Zairam, abrazo. Y me acordaba de mi abuela, mi mamá, que decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Siempre lo Tal cual. repetían por las amistades. Sabiduría de nuestros mayores, con todo el Sí. respeto. Zairam. Willy, que avanzo adelante, después Claudio. Sairam, ¿me oyes? Sí, muy bien, Willy. Ok, muchas gracias a todos. Este Jiva Mukti yo creo que se debe convertir para todos en no en algo del texto únicamente, sino algo aspiracional y al que todos podemos, porque pues, básicamente es la promesa de Sai Baba y para lo cual Él está con nosotros. Desde la experienciación, como decía Pablo, me parece muy importante que nosotros logremos la permanencia en el ser como algo que podemos hacer. Y como decía Adrián, es muy importante tener en cuenta que los ejercicios, si se hacen en un momento como él lo hacía frente al espejo, volverlo a abordar el ejercicio no es perder lo que se ha hecho antes, es volverlo a verlo desde otra dimensión y otro nivel superior. Y además del satsanga, pues solamente yo sé que ustedes son expertos en el dhyana, en el vayan, en los Vedas, en el seva,
Entonces, sí, están todas esas herramientas que son como la manera de fortalecer nuestra experienciación y el servicio a los demás. Y por último, decirle a Teo que antes de matar el mosco, diga Om Sai Ram. De eso, por eso lo liberas. Gracias, sí lo hago, gracias. Gracias, Willy, muchas gracias. Eva, adelante. Zaira. Buenos días, hermanos. Las reflexiones que estamos haciendo me parecen tan interesantes para que podamos tomar conciencia, pero me gustaría un poquito más ampliar cómo lo ven ustedes cuando un Jiva Mukta se mantiene en su interior frío y tranquilo como la luna llena, dice entonces. Un poquito más me gustaría escuchar sus opiniones, Zaira. Bueno, Eva, ya queda poco tiempo. Creo que se ha dicho mucho en el círculo que daría respuesta a eso. Pero bueno, después en el cierre, Marquito Erice quiere hacer alguna acotación, bienvenido. Antes, Marco, Claudio, querido, ¿qué opinás? ¿Qué sentís? Sairam, yo se me juntó un poquito esta cosa que se menciona sobre las compañías y yo agradezco a Lilian y a Mónica porque no había escuchado el texto y Lilian extrajo y releyó algo. Y por otro lado, lo que dijo recién Eva también, fíjate vos, las mujeres del grupo, la parte femenina aporta una cuestión, una dimensión también interesante. Sobre lo que también mencionó Gerardo, Inner View. Y si uno se queda quieto en la percepción, toma noción del espacio, se hace consciente del espacio. Si continúa quedándose quieto, al no haber movimiento, hay conciencia nada más. Lo que se llama realidad es tiempo y espacio. Y uno le sacó la dimensión del tiempo porque no hay eventos. Entonces, esa percepción directa del espacio, de ser el espacio, como una cuestión que en la vida diaria enfoca rápidamente, me parece por lo menos a mí personalmente, una herramienta poderosa y práctica para recordar y no olvidar en realidad que uno esté haciendo lo que esté haciendo, esté escuchando un satsang, esté trabajando, esté durmiendo, en cualquier situación uno es eso que aparece en el espacio, conciencia de ser, digamos, ¿no? Y lo menciono porque todo esto es una obra que está dirigida a percibir la no dualidad y que se haga práctico creo que es el sentido más directo que tenemos para que todas las alegorías que escuchamos, que en cada lectura son variaciones alegóricas de la misma situación, que es ser lo que somos, lo que ya somos, que es conciencia, y nos damos cuenta cuando estamos siendo solamente espacio. Gracias por el grupo, a cada uno, y vamos a ir a... Qué lindo, Claudio. Siempre cuando hablas muy, muy profundo lo que decís. Muchas gracias. Marquito Erice, antes del cierre que hagas, me quedé pensando con lo que dijo Teo, que obviamente abrió un tema para horas y horas y horas. Muchas veces a mí, inclusive en la familia, me han dicho, vos sos sangre fría, sos sangre fría. Cuando pasan algunos acontecimientos externos, caóticos, ya sean mundiales, barriales, ¿qué sentís? Voy a responderte eso en relación a tres aspectos.
Ser empático es sentir al otro porque no hay distancia entre el otro y yo. La simpatía es el problema cuando te asocias a lo que le pasa al otro y pierdes tu eje. Ahí está. La antipatía es cuando tú lo rechazas a priori. Es la diferencia. Entonces el médico necesita ser empático, no simpático con el paciente. Porque en el momento en que entra en simpatía con el paciente, pierde su capacidad de discernir. Pero no sufrir como está sufriendo el paciente. Si sufre, pierde discernimiento. ¿Ya? Y la otra es, la medicina es reparativa, la medicina alópata es de reparación, no se repara una persona, se repara un cuerpo. Ya esto es importante entenderlo también. Pero querría justamente sobre el tema de Leo, perdón, no de Leo, sino de Teo, decir algo, primero remitirnos al texto de hoy, porque es muy claro en este aspecto, y segundo contar una experiencia de cierto devoto con Swami con respecto a eso. Dice así, y la mía propia, como humano encarnado. Dice así Vasista, si se afirma, escuchemos bien porque es clave, si se afirma que la conciencia se reduce a las percepciones sensibles, no podremos librarnos del sufrimiento. Porque mientras vivimos estamos sujetos a percepciones y experiencias contradictorias. Lo repito, si se afirma que la conciencia se reduce a las percepciones sensibles, no podremos librarnos del sufrimiento. Porque mientras vivimos estamos sujetos a percepciones y experiencias contradictorias. Primer punto. Sigue diciendo Vasista. Si uno comprende que este mundo solo es un pensamiento que brota en la conciencia, cesa de inmediato la contradicción. Y nuestra experiencia no se siente como contradictoria y dolorosa. Vuelvo a repetir. Si uno comprende que este mundo solo es un pensamiento que brota en la conciencia, cesa de inmediato la contradicción y nuestra experiencia no se siente como otra contradictoria y dolorosa. Sigue Vasista. La persona solo es conciencia, ya se considera a sí misma real o irreal. Lo que la conciencia considera real es necesariamente sentido como real. Nosotros no podemos poseer un cuerpo ni una personalidad, ni siquiera una mente o jiva. Todo esto no es más que conciencia y cualquier idea que brota en ella se siente como real precisamente porque ha brotado de ella. A mi juicio. Es fundamental entender esto. Yo ya soy eso, yo soy conciencia. Entonces, voy a contar una experiencia de Swami, de unos devotos con Swami con respecto a esto de matar. En una oportunidad había unos devotos en un cuarto que limpiaban todos los días y limpiaban. Y todos los días aparecían hormigas y se comían la comida, hicieran lo que hicieran. Entonces llegó un momento en que decían, no sabemos qué hacer, porque hagamos lo que hagamos, siguen apareciendo hormigas. Entonces el sentido común le decía, bueno, tenemos que matarla, pero ¿qué hacemos con matarla? Vamos a preguntarle a Swami. Y bueno, y luego le preguntamos a Swami, Swami, tenemos este problema, y dice, Swami, mátenlas. Así de simple. Y hay un motivo en todo esto. Nada muere, porque si no, el conflicto del Bhagavad Gita, en el Mahabharata, cuando Krishna le dice a Arjuna, ¿cierto? Ataca, porque tú no matas nada. O sea, no entraremos en el Bhagavad Gita ahora, pero está clarísimo. Pero el Dharma tiene que ser hecho. Entonces hay algo que, digamos, esto para todos nos puede servir, ¿ya? Estamos en tiempo, lugar y circunstancia. Teo, tiempo, lugar y circunstancia. Y aquí viene algo que importante desde el punto de vista del karma. Yo no voy a buscar a las hormigas a su nido para matarlas. Claro. Entonces, si voy ahí hay una acción violenta. Pero si las hormigas vienen y están en mi territorio de limpieza, common sense, sentido común, escúchame, las saco. O sea, Marcos, ¿qué hace con las hormigas? A veces las barro despacito para que no se mueran, ¿vio? Las voy barriendo, las voy sacando, y digo, ¿qué fuera, viste? Pero vamos a un hecho concreto. Y lo que hablaste de las moscas y los mosquitos. Y lo que Te voy a dijo hablar de un hecho, Raúl.
¿Ah? Como dijo lo que Raúl, dijo sí, Raúl, que efectivamente, no contamina. no sé dónde está Raúl ahí. Hay un hecho concreto, la mosca. A veces estoy manejando y hay una mosca en el coche que va de un lado al otro y que distrae digamos, el estar manejando. ¿Y qué? Lo que busco es sacarla, lógicamente. Pero yo no sé si en el sacarla, ¿qué va a pasar? Agarro un trapo, viste, tal, la llevo de un lado al otro, que salga del coche porque realmente distrae. Y un segundo que uno se distrae puede cometer un accidente. O puede suceder eso, primero. ¿Qué pasa con las cucarachas? Tiempo, lugar y circunstancias. Segundo, según donde uno viva, tiene que tomar conciencia del contexto para decir tal o cual cosa. En esta casa donde este Giva vive, aquí en Brasil, ya hay arañas, ya hay lagartijas. Bueno, se pasean. Yo me divierto a veces viendo las lagartijas pasear. Yo nunca ataco una lagartija porque las lagartijas en este contexto matan los escorpiones. Y aquí hay escorpiones. Entonces, entre lagartijas y escorpiones. Pero sí hay algo con esa historia de los mosquitos. Resulta ser que este Giva vivió una experiencia 2 veces, que fue picado por el mosquito dengue. O sea que, perdón, el mosquito, no me acuerdo, Aedes aegyptia. Aegyptis. Correcto. Bueno, la primera, digamos, ok, estaba en el hospital, trabajando en un hospital, digamos, fui director administrativo de un hospital de emergencia aquí en Brasil. Y bueno, tuve la suerte, digamos, no había vacunas contra el dengue, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Aprendí, empecé a pesquisar que la hoja de mamón, o sea, de la papaya, es buenísima cuando uno la hierve, ¿ya? Porque levanta las plaquetas. Lo hice durante 3 días y las plaquetas se fueron para arriba y levanté. Pero fui picado una segunda vez. Y la segunda fue dengue hemorrágica. Y esa, la fiebre de este Giva se fue a 40.5, tuve que ser internado. O sea, perdí la conciencia y me llevaron al hospital. Y tuve que estar internado varias horas con suero, con suero, con suero. Y hoy, después de 5 años, todavía tengo los efectos colaterales que la parte baja del pie, o sea, todos los dedos yo no los siento, están anestesiados. Me dijeron que eso va a durar 10 años. Perfecto, de los efectos colaterales. Entonces, sentido común. Si estás dentro de tu casa y ves que hay mosquitos, no sabes, debido a todo el efecto del calentamiento global, cuál es el impacto. Y aquí una de las cosas que se dice es, por favor, no deje agua estancada por el hecho de que los mosquitos pueden traer enfermedades. Entonces hay que tener una acción social. No solo pensar en uno, tiene que pensar en los demás. Entonces, Swami dice una de las cosas fundamentales y lo dice varias veces en varios textos. Y él lo puntualiza muy claramente en el libro Cultura y Espiritualidad. Tengan la casa limpia. Tengan donde duermen su cuarto limpio. Tengan la comida limpia. Oxigenen, planifican. O sea, Swami dice, y además del lugar donde duermen, del lugar donde comen, del lugar donde se mueven, tengan la casa exterior limpia. Entonces, Swami dice, la limpieza es fundamental en el proceso espiritual. Entonces, de esa manera, tenemos que dejar limpio. Y si en esa limpieza se muere algo, se muere porque era su karma en ese momento tener que morir. Uno no está con la actitud y predisposición para matar. Pero si en ese hecho hace uno, además todo esto, si yo, como dice el texto, es importante entender esto. Si uno comprende que este mundo solo es un pensamiento que brota en la conciencia, sensa de inmediata la contradicción. Y nuestra experiencia no se siente como contradictoria y dolorosa. Todo esto es conciencia. Entonces todo lo demás es otra cosa. Aquí la palabra irreal significa apariencia, ¿ya? Apariencia de ser, mitya, porque en sánscrito, ¿ya? Satya es la verdad, es lo real, mitya es lo aparente. Esto viene del sánscrito. Entonces no es que es irreal, pero siempre es irreal respecto de la conciencia, pero todo es real, todo es real. El asunto es de dónde me instalo para concluir. Ese aspecto es importante, ese aspecto. Swami mismo decía que el 99% de sus devotos no lo veían a él como realmente era y se apegaban a su cuerpo, pero no veían a él.
Y él lo dijo esto en Madrás, en un encuentro internacional de la organización SAI, que se estaba creando en su momento. Perdón, no fue en Madrás, fue en Mumbai. Ahora me recuerdo, fue en Mumbai. Entonces, el asunto es desde dónde me acerco a Swami. Y Swami lo explica, dice, cuando ustedes llegan a Prayanti, lo ven con los ojos físicos. Y entonces entra y ahí entra en los ojos físicos. Pero cuando dejan el ashram o cuando dejan de ver a Baba, ustedes se acuerdan de él. En el primero estaban en el Bhutakaya y cuando se acuerdan de Swami, están en el Chitakaya, están en el pasado, pero recuerdan a Swami. Pero cuando vamos estudiando y empezamos a utilizar el intelecto, porque ahí es la memoria, chita, pero cuando empezamos a través del intelecto a pegar la información de la enseñanza de Baba hacia el autoconocimiento, llega un momento en que pasamos de Visishta Advaita a Advaita. O sea, la relación del devoto con Swami, que es directa, que es Visishta Advaita, hasta el momento en que somos uno con él. En ese momento es Advaita. Nosotros estamos estudiando Advaita. Justamente esto es lo maravilloso. Y entonces quería decir eso para Teo y bien lo que decía Liliana, justamente el hecho de usar el sentido común. Si acá hay, escuchen, voy a hacer una cosa fuerte. En una oportunidad estaba alquilando una casa y cuando llegué tenía en un baño más de 110 o 120, porque empecé a contarlas, cucarachas. ¿Y qué voy a hacer? Ah, decir, pobrecita cucaracha. Flaco, I'm sorry, estás en un lugar inadecuado. Digamos, ¿qué haces? Y bueno, sentido común. Pero también digo, como dijo en un momento dado Raúl o no sé quién o Andrés, no me acuerdo, digamos, Om Sairam, voy a hacer la acción y se la entrego a Swami. Justamente hacer la acción y entregarla a Swami, Swami en el Pranarpanam, Brahmarpanam, ya en la entrega de la comida, no es solamente la comida, entrego todo. Entonces, él se encarga de asumir lo que él tiene la capacidad de todo aquello que es venenoso, que es crítico. Y es por eso Krishna era tan claro con respecto a Arjuna y decía, hazlo, ¿no? Para mí. Ve a matar, pero para mí. Entonces, trabajemos para Swami, hagamos la cosa para Swami, ¿ya? Y eso nos ayuda. Entonces, estamos viendo diariamente, al menos entre comillas, en el proceso de Marcos en la autoconciencia de su mente hacia la conciencia que soy, siempre me ayuda eso, siempre me ayuda. Haz las cosas para Swami. Flaco, haz las cosas para Swami. Yo cuando veo que entro mucho en el mundo, digo, pero estás trabajando para Swami. Y cambia la onda, al menos en mi caso cambia la onda. ¿Ya? Sairam, creo, digamos que con esto podemos dar mucho para hablar, pero pensé mucho en Adrián, ya pensé en Teo, digamos, en la conversación, asociando lo que hice el término de hoy. Si todo el tiempo recordamos que somos conciencia, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque cuando recordamos que somos conciencia, o sea, no hay nada más que eso. Al usar el intelecto aparece el discernimiento. Y el discernimiento tiene tres elementos, es la adecuacidad y la oportunidad en tiempo, lugar y circunstancia, haciendo las cosas de una manera coherente entre pensamiento, palabra y acción, teniendo la verdad y la rectitud como bases de valores para nuestra acción. Jai Sairam. Gracias, gracias a todos. Hoy nos excedimos en el tiempo, porque estuvo lindo. Dardo, ¿quería decir algo con respecto a los mosquitos? Dale, y hacemos el cierre. Sí, rapidito nomás, justo aprovechando lo último que dijo Marco, usando el intelecto, el discernimiento, ¿qué viene después? El sentido común, que lo dijo, lo repitió 2 veces Marco también ahí, y es una de las características de los sabios, lo acabamos de leer acá, el sentido común. Con respecto a los mosquitos, lo digo rápido. Claudio María Domínguez tuvo oportunidad de preguntarle mucho a Saibaba porque lo entrevistó varias veces y con respecto a los mosquitos le dijo, yo que estoy en un camino espiritual y qué sé yo, ¿qué hago con los mosquitos? Dice que simplemente le dijo Saibaba, matalos, vienen a chuparte la sangre. Así de simple nomás. Oh, bueno. Om Shanti, Shanti, Shanti.